Vamos a dar inicio a, decíamos, como esta especie de transformación, como lo hace la naturaleza, del programa propiamente de la Red Sanar y lo que siempre tratamos junto con el doctor Roberto en salud mental, a este sobrenombre que le hemos puesto al programa, Hospital de Campaña en Salud Mental, para hablar de prevención y sobre todo aquellos hermanos que han pasado por alguna circunstancia que los movilizó mucho internamente. Estamos hablando de las inundaciones en Bahía Blanca, en el norte del país, o que han pasado por situaciones similares y aún sienten mucha angustia y no pueden reconstruirse interiormente. Por eso está este programa que ponemos en el aire con este nombre a partir del día de hoy. Doctor Roberto Federico, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar. Muy buenas tardes, Vero. Muy buenas tardes a la audiencia de Radio María. Un gusto de participar nuevamente en este programa, inaugurando el Hospital de Campaña Radial. Así es la idea y todos aquellos decíamos, ¿no? Invitábamos a todas aquellas personas que conocen a alguien que estén o en Bahía Blanca o en Salta o en el norte o en alguna ocasión hayan pasado, como nuestra querida amiga también Alicia Camaño, que nos acompañó la semana pasada, ha pasado por una circunstancia muy similar a la de Bahía Blanca hace muchos años, pero todavía sienten que en el interior no pudieron reconstruirse. Para aquellas personas que han pasado por circunstancias de este estilo, recomendamos este programa que se va a ir sucediendo a lo largo de estos miércoles. Y el miércoles pasado, querido doctor Roberto, habíamos comenzado con los síntomas a los cuales le tenemos que prestar atención, que son síntomas de distrés, pasando por las diversas dimensiones de la persona. ¿Podemos hacer un repasito y continuar con lo que veníamos charlando? Con mucho gusto, Verónica. Y entonces habíamos hablado de los síntomas físicos y de los síntomas emocionales. Así que, y recordamos entonces que dentro de los síntomas físicos de afectación de la persona, vamos a tener distintas sintomatologías. El agotamiento es el guión. La persona distresada es una persona que está agotada, es una persona que está entumecida en su aspecto físico corporal. Su cuerpo no le responde y a partir de ahí puede sentir dolores musculares, temblores, calambres, cefaleas, colon irritable, hipertensión arterial, impotencia, infertilidad, pérdida o aumento de apetito, úlceras, trastornos respiratorios, trastornos cardiovasculares, enfermedades psicoinmunológicas con alergias y trastornos también de tipo neuroendocrino. Pero no solamente afecta la dimensión física está muy cercana a la dimensión emocional afectiva, y entonces el temor es el síntoma guión. Así como hay agotamiento por un lado, desde el punto de vista físico, como síntoma guión y directriz, el temor, el miedo y la inseguridad frente al acontecimiento distresante acompaña en la dimensión emocional y cognitiva. Y a partir de ahí vamos a tener trastornos de ansiedad, muchas veces ira, y la ira también suele acompañar en estos momentos cognitivos y afectivos. Esta ira va a ser causal de tristeza, de apatía, de fatiga, conjuntamente con el embotamiento de la dimensión corporal, muchas veces mal humor, estado cíclico de humor alternante y una cuestión de reactividad frente al acontecimiento distresante de singular importancia. Es decir, cuando a la persona le recuerdan lo vivido, cuando la persona está en una memoria de lo acontecido, va a ponerse en un estado reactivo, es decir, una reacción-respuesta, definíamos que es el distrés el miércoles pasado, y esta reacción-respuesta va a dar una reactividad negativa.
Por supuesto que también lo emocional va a alterar lo fisiológico y los síntomas, digamos, de disfunción fisiológica, tensión muscular, palpitaciones, dolor en la boca del estómago, un estado muchas veces de mareo, con náuseas y malestar, por supuesto, con disminución o aumento de la presión arterial, escalofríos, una sensación realmente de malestar de toda la persona que, por otro lado, va a dar cuenta de un estado de inhibición de sus funciones emocionales afectivas y un verdadero caos emocional afectivo, Verónica. Doctor, pasando por estas dimensiones primeras, la corporal con todos estos síntomas, la emocional, ¿cuáles otras, pasando por las 6 dimensiones, vamos a tratar de repasar las 6 dimensiones, tenemos que prestar atención y no tener miedo? Porque hay personas que dicen, ¿y qué me está pasando? Y pasa, como comentábamos la semana pasada, de un médico a otro médico, y un médico, y no tiene nada, señora, le dice, no estamos encontrando nada en la sangre, no estamos encontrando nada cardiológico, no tiene ninguna afección grave. Y la persona sigue, entre comillas, boyando, doctor, ¿no? Por eso, qué bueno que pongamos nombre a esta sintomatología que sucede después de este tipo de acontecimientos. Y como bien dice usted, no es objetivable desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, pero es subjetivo, es decir, es lo que siente la persona. Y a nivel mental, entonces, este sentimiento le va a producir algunos síntomas que también tenemos que repasar. Hostigamiento, un estado de hostilidad frente a la vida, dificultad para concentrarse, estamos hablando de síntomas mentales, una propensión a pensamientos irreflexivos, es decir, de tipo más emocionales, pero pérdida del juicio crítico, es decir, la persona está embotada emocionalmente y dentro de este embotamiento va a tener un verdadero bloqueo mental con afectación de todas las funciones y de la capacidad intelectual de la persona. Es decir, una persona que está sometida a un estado de caos emocional afectivo con síntomas mentales, no va a poder concentrarse, no va a poder resolver problemas de ecuaciones simples, y por eso el hospital, la acogida, la presencia de un otro que de alguna forma le dé una contención, le dé un abrazo significativo y afectivo, evidentemente es altamente significativo y podríamos decir que le devuelve a la persona con la mirada, con el afecto, con el abrazo, con el aquí estoy, le va a devolver las capacidades cognitivas, afectivas, que pueden estar distorsionadas y que en última instancia forman parte de la humanidad que está sufriendo, de esa humanidad que está perturbada por el caos emocional y afectivo. Es decir, primeramente validar esto que siento, la sintomatología, una campanita que está tocando nuestro ser para decirnos que algo está pasando, que algo está en desequilibrio, que algo tengo que volver a reconstruir, como en el afuera, en el caso de nuestros hermanos de Bahía Blanca, ¿no? Como en el afuera, como aquellas paredes que tengo que volver a levantar, como aquella silla que tengo que volver a comprar porque ya está destruida. Así en el interior de cada uno, como tengo que volver a limpiar, no solamente reconstruir, a limpiar esas paredes llenas de lodo, de barro. Qué bueno que podamos tener conciencia primero. Tenemos la capacidad los seres humanos, querido doctor, a través de la información y la formación, de darnos cuenta que podemos hacer una consulta a tiempo y despertarnos a tiempo para que no haya consecuencias mayores. Totalmente de acuerdo. Y a nivel social... Doctor, sí, vamos a nivel social, a ver, dimensión claro, social. a nivel social primero tenemos que comprender que en la familia sufriente puede haber desacuerdos.
esa familia sufriente, esa familia que de alguna forma ante el dolor y el sufrimiento se unió. Cuando llega al domicilio, cuando llega a la casa, cuando ve esas paredes, cuando ve todo el desastre, el caos, la pérdida, el dolor y el sufrimiento por el deterioro, el dolor y el sufrimiento por está todo arruinado, por lo que tantos años quizás le costó a esa familia llegar a un estado de equilibrio en las cosas, y los hombres y las mujeres tenemos una particularidad de afecto también por las cosas de la vida. Y no es que se trate de materialismo solamente, se trata de un reconocimiento a el esfuerzo que costó esa pared, esa heladera rota, esa cama, ese colchón, en fin, esos utensilios que formaron parte de la vida que ahora están arruinados. Y frente a esto puede haber desencuentro, puede haber justamente intercambios negativos entre ellos, y de ahí a la pelea hay un solo paso. Por eso el silencio, por eso el encuentro social, por eso establecer pautas antes de entrar al domicilio dañado, pautas de decir, frente a esto, que nada nos turbe, que nada nos espante. Poder charlarlo, doctor, esta es la propuesta, poder ponerlo sobre la mesa, porque a veces hay un silencio que es, me trago la angustia, no lo comparto porque me pongo a llorar. Hago un silencio que está lleno de contenido, pero contenido represivo, ¿no? De no querer contagiar, entre comillas, a un otro que está sintiendo lo mismo que yo. Qué bueno que en esta invitación, doctor, podamos hablar, aunque las lágrimas broten, que son necesarias en este primer tiempo, expresar, como nos enseñó usted en una oportunidad, dejar de estar preso de esa angustia e incertidumbre interior. Efectivamente, Verónica. Vamos a hacer, doctor, una primera pausa musical para todos aquellos que quieran en esta instancia hacer preguntas. El doctor Roberto está abierto a todos aquellos que necesiten realizar alguna pregunta en torno a esta sintomatología que estamos repasando. Hablamos del distrés, que es lo que sucede cuando en estos acontecimientos padecemos de esta clase de síntomas. Hablamos de los síntomas en el cuerpo, en la mente, en lo social, pero faltan aún. Si tenés alguna duda, consultanos al 3518-171-593 también para contar tu experiencia. Te recibimos y te escuchamos. Oración de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hacer este camino de confianza es también trabajar sobre uno mismo en todas nuestras dimensiones humanas. De esto estamos dialogando junto con el doctor Roberto Federico Re en la reconstrucción interior después de haber pasado por una situación fuerte y difícil como fueron las inundaciones de Bahía Blanca y sus protagonistas que necesitan de esta contención, de este hospital de campaña en salud mental, y en este humilde, muy humilde espacio tratamos de dar herramientas, doctor Roberto, para todos aquellos que puedan llegar a escuchar este programa y animarse a reconstruirse, ¿es así? Así es, Verónica. Y yendo al sistema valórico, que es aquel que nos permite un equilibrio amoroso de nosotros mismos para con los demás, el primer sentido que no hay que perder es la prudencia. Dentro del sistema valórico, la prudencia, la templanza, el equilibrio cognitivo que tiene que ver con no perder las variables centrales de la vida, como puede ser el sentido vital, el sentido de la pertenencia de la vida, más allá del dolor,
más allá del sufrimiento, más allá de la pérdida, estamos con vida. Valorar la vida por sobre todas las cosas. Valorar el amor hacia uno mismo sano y saludable. Y también prodigar amor en el encuentro con los familiares y con los otros que también están dañados, que también están heridos, que también están sufriendo. Y entonces, en este verdadero encuentro de comunión cristiano, evidentemente se va a ir reconstruyendo el tejido amoroso interno, se va reconstruyendo la psiquis, es decir, el alma. Y a partir de ahí entendemos que con el encuentro de lo vital, con el encuentro de la vida, con el comportamiento social significativo y comunitario, la salud también se empieza a tejer. Y no se deshilacha la salud por broncas, por impotencia, por duelos no resueltos. Entonces, este aspecto de no perder de vista la vida, no perder de vista que lo importante más allá de lo secundario, que lo importante es la vida por sobre todas las cosas. Y lo secundario también se va a poder ir reconstruyendo en la medida que podemos también tener salud, tener encuentro con los otros y en conjunto con las ayudas pertinentes de no solamente de lo material, sino también las ayudas de otros campos como la salud y otros campos de la promoción humana, también nos van a permitir promocionarnos internamente, promocionar a nuestra familia y promocionar a la comunidad para generar a partir de esto resiliencia significativa. Se vio en las experiencias de hace unos años, cuando la inundación en Santa Fe, cuando la laguna Setúbal se desbordó y muchos chicos quedaron a la vera que vivían a la vera de la laguna, quedaron sin padres, quedaron sin familias, quedaron sin una vida digna porque se arrasó todo. Se vieron que aquellos chicos que habían tenido capacidad humana de sentido de la vida, habían construido sin psicoeducación espontáneamente resiliencia. Y esta capacidad de salir fortalecido de las dificultades con un plus de crecimiento personal es la resiliencia. Y es ahí donde instamos a los hermanos que están sufriendo en este especial momento, que ellos también puedan responder con un desafío resiliente a las inclemencias del tiempo y a los desastres que en forma natural se han producido. Entonces, como dice la canción muy claramente, es decir, que nada te turbe, que nada te espante. Doctor, mensajes que van llegando al 3518-171-593. Nos dice Ariel, bendecida tarde, padezco del síndrome de burnout, soy docente, estaba en tareas diferentes y me mandaron a trabajar, pero me identifico con todos los detalles que el doctor dijo que se manifiesta sobre todo en la dimensión corporal. Ariel de Santa Fe, un distrés fuerte y continuo, ¿puede dar a un burnout, por ejemplo, querido doctor? Sí, claro, el burnout descrito por Freudenberger en 1940 justamente es un estado de distrés que hace que el profesional, en este caso cuando lo describió el alemán Freudenberger, se dio cuenta de que las personas que estaban sometidas en una profesión médica, enfermeros, sometidos a un estado de distrés particular, perdían las ganas, perdían la fuerza vital que los había llevado a desarrollar una vocación de servicio, como podía ser la enfermería, como podía ser ayudar a otros en circunstancias de quebrantamiento de la salud. Y a partir de ahí, irritabilidad y todos los síntomas que de alguna forma hemos descrito tienen que ver con lo que el oyente describe muy bien, el síndrome de burnout, el de estar quemado, pero porque una quemazón exterior también va a generar una quemazón
interior, sobre todo en la profundidad misma de la emoción y en última instancia en la profundidad de la vida psíquica, es decir, en la profundidad del alma de la persona, que va a quedar de alguna forma dañada si no se protege con factores preventivos, como usted decía al principio del programa, y que son los que de alguna forma nos pueden alejar del riesgo de tener distrés, de tener burnout, de tener síndrome de los desastres naturales o síndrome de estrés traumático. Bien, más mensajes. Lo que me ayudó, hay un oyente que no se identifica, dice, lo que me ayudó a levantarme y a mejorar es compartir. Pienso que en todo momento lo que más puede ayudar es amar, sea una enfermedad psicológica, física o espiritual. Pienso que lo que importa es cómo uno vive la situación y la mejor forma es amando y compartiendo. Claro que sí, ¿no? A veces se torna difícil, sobre todo en los primeros tiempos, doctor, donde nos contaba en una reacción-respuesta que todo se vuelve confuso, no podemos pensar, no podemos comunicarnos, nos encerramos en nosotros mismos, hay mucho silencio interior, pero del malo. Es decir, hay que respetar nuestros tiempos, pero también saber que hay síntomas a los cuales tenemos que prestar atención. Y un particular comentario, muy bien a lo que usted dice, Verónica, cuando el dolor y el sufrimiento se comparten, es menos dolor, es menos sufrimiento. Claro, se reparte. Se reparte. Claro, el dolor cuando se comparte, se reparte. El peso, sobre todo, ¿no? Muy bueno para tenerlo en cuenta. Por aquí Ángela, desde Mar del Plata, dice, mi pregunta para el doctor sería si para dejar la angustia de algo ocurrido, ¿uno puede empeorar las cosas al hablarlo? Tal vez también haciéndole daño a otros. Esto está muy bueno, doctor, porque hay mucha gente que tiene esta fantasía, entre comillas, de que si lo habla va a empeorar las cosas, entonces se queda callado, angustiado. ¿Cómo es esto? Esto está muy bien porque lo que no se habla no se redime, dice un amigo de la Radio María, ¿no? Y entonces, Claro. Lo que no se habla no se libera, lo que no se habla no se oxigena. Y entonces la persona, el alma, queda encerrada dentro de ese dolor, dentro de esa herida, dentro del sufrimiento. Siempre es bueno hablar. Ahora, claro, en la medida de lo posible, hablar con un interlocutor que también, a través de una escucha activa y amorosa, una escucha activa y empática que se ponga en el lugar del discente, va a ayudar y significativamente. Entonces, muchas personas también que pueden tener tiempo, que pueden tener espacios, no es necesario cosas materiales. También hay espacios de desarrollo personal, hay espacios de comprensión en esos lugares en donde algunas personas transformadas en voluntarios también pueden escuchar, porque muchas veces no se necesita ser ni psiquiatra, ni psicólogo, ni psicoeducador. Por supuesto que si lo es, mejor, pero escuchando empáticamente ya la persona, el interlocutor, aquella persona que está herida, aquella persona que está sufriendo, aquella persona que tiene dolor en el alma, también de alguna forma se va sanando en la medida que lo va hablando con la discreción. Y bueno, si tiene que llorar, que llore, porque como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para tirar piedras y hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Bajo el sol. Acá hay otro mensaje que dice Ángela del Carmen, estoy con síntomas físicos postraumáticos como que me sube la presión cuando realmente soy una persona de baja presión. ¿Puede suceder esto? Pregunta Ángela del Carmen. Sí, puede acontecer esto y hay que tener especial cuidado, Verónica, y le digo al oyente, de no maximizar los síntomas, de no maximizar el sufrimiento. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, es decir, nos empezamos a mirar demasiado en el ombligo, simbólicamente hablando. Nos empezamos a fijar muchas veces en esa herida, en ese dolor, en ese sufrimiento. Levantemos la mirada, miremos hacia el horizonte,
miremos a la salida del sol, miremos frente a la vida y ante la luz. Y a partir de ahí sabemos que cada día es una oportunidad de construcción de uno mismo y también de las cosas que nos acompañan y de nuestros entornos. Entonces, no nos quedemos solamente en el dolor, en el sufrimiento o mirando nuestro ombligo. Miremos hacia adelante, porque para poder caminar y no derrumbarse hay que saber mirar en el terreno de los acontecimientos de cada día y a partir de ahí ir con mucho cuidado, sí, pero con mucha prudencia, pero avanzando día a día. No se avanza con grandes pasos, se avanza como se tiene que avanzar, de alguna forma con la verdadero equilibrio de un paso detrás de otro paso. Graciela dice, me pasa todo lo que dice el doctor Re, me cuesta seguir. Yo no cuento nada a nadie ni a mi familia porque cada uno está haciendo su vida. Y lo único que tengo son a mis mascotas, pero ya no sé cómo seguir. Me refugio en Dios. Ojo con esto de solo me refugio en Dios, doctor, porque quizás sea, no digo, a ver, que se interprete correctamente. Estamos todos invitados a refugiarnos en Él, pero a veces hay un escapismo dentro de lo religioso, lo espiritual, para no afrontar, como se nos enseña en la red Sanar, ver la realidad y poder afrontarla. ¿Es así? El camino a llegar a Dios en el mundo cristiano es el camino del amor de caridad. No se puede llegar a Dios sin el amor de caridad. Ya lo dijo Benedicto XVI muy claramente. Y para poder realmente llegar a una vida plena y planificante, hay que transitar algunos caminos. Y el verdadero camino que lleva a Dios siempre es el camino con la sociedad, con la comunión y con la comunidad. No se puede tomar a Dios como un objeto personalísimo. Dios está en la comunión, Dios está en la comunidad. Y por lo tanto, para llegar a Él, siempre el camino es la caridad. Deus carita es, dijo muy claramente Benedicto XVI. Benedicto, así es. Ana María dice, entonces, ¿qué se hace? ¿Consultamos? ¿Con qué profesional? ¿Dónde vamos? Es la pregunta de Ana, que seguramente se habrá sentido identificada con muchos de estos síntomas. Bueno, hay distintas alternativas, hay distintos caminos de los voluntariados. En las crisis hay distintos servicios que brinda la comunidad a través de dar acogida, dar ayuda, paliar el dolor, el sufrimiento, las crisis, los estados de necesidad crítico que generan estas crisis. Entonces, hay distintos caminos, que cada uno pueda elegir el suyo en libertad. La Red Sanar propone un camino de salud mental. Y bueno, pero puede haber otro camino, obviamente. Cada uno de acuerdo a sus potencialidades personales, de acuerdo a cercanías, de acuerdo a invitaciones, pero no perdamos de vista que el verdadero camino siempre es el amor de caridad, el amor y el encuentro solidario con los demás. Bien, para ello recordamos, ahí lo tenemos en pantalla, nos lo muestra Mariana, los datos de la Red Sanar. Tienen ustedes posibilidad de consultar nodos cercanos para que puedan recibir ayuda, tanto presencial como virtual. 11 54 12 9948 a través de un mensaje de WhatsApp. Pueden ustedes pedir información, no se queden allí, ¿eh? Vamos en esta red maravillosa que significa la Red Sanar para todo el país, consultar dónde se encuentra el nodo más cercano, 11 54 12 9948. Quería agregar algo, doctor. Sí, quería anunciar a la comunidad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que el día 5 Sí. de abril, el sábado 5, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vamos a estar reunidos todos los nodos de Córdoba, no solamente Córdoba capital, sino todos los nodos que están en la provincia
de Córdoba en la Casa de la Editorial San Pablo en Argüello. Qué bueno. Están todos invitados, aquellos que forman parte de la red o aquellos que quieren saber de qué se trata la red, pueden el sábado 5 a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde encontrarnos con los coordinadores, con los voluntarios de la red que quieran participar de un encuentro presencial en la localidad de Argüello, en la Casa de los Paulinos de San Pablo. Así que este es un mensaje también noticia para encontrarnos y hablar de las estrategias que tienen que ver con el 2025 para la Red Sanar de Córdoba. Hospital de Campaña en Salud Mental, un nuevo ciclo que hemos inaugurado junto al doctor Roberto Re. Por favor, viraliza esto, poder informar a aquella persona que lo esté necesitando todos los miércoles a partir de las 16:30 junto con los integrantes de la red. Muchas gracias, doctor Roberto. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias, Verónica. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo fraterno. Hasta el próximo miércoles, doctor Roberto, que es médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar.